Entonces, como les decía en el video anterior, en el caso del epitelio de la cavidad bucal, que se clasifica como epitelio plano estratificado no queratinizado, que es su mayoría, aquí es importante recordar que se clasifica así porque no se produce la capa superficial córnea y carece de estrato granuloso. En este epitelio, que es de tipo no queratinizado, vamos entonces a dividirlo en estos estratos: basal, intermedio y superficial. También en esta clase hablaremos un poco acerca de la membrana basal y vamos a explicar las características histológicas que conforman a esta estructura. La separación entre el epitelio y el tejido conectivo se realiza mediante la membrana basal, es de ahí su importancia. Esta se observa con microscopía óptica y en dicha región consiste en una banda acelular homogénea y estrecha que suele teñirse bien con tinciones específicas, como por ejemplo tinciones como glucoproteínas de paz. Si se examina con microscopía electrónica, la membrana basal está constituida por dos regiones, la lámina basal principalmente y la lámina reticular, elaboradas además por las células del tejido conectivo. Vamos entonces a ver, y disculpen a ustedes aquí, pero que les hice justamente estas rayas para que podamos entonces entender un poco. Tenemos que la lámina basal consta principalmente de dos estratos, la lámina lúcida y la lámina densa, ambas de un grosor de 50 nanómetros. Estas estructuras se interpretan ultraestructuralmente como una red tridimensional de cordones de 3,4 nanómetros de grosor. En la lámina densa la red es muy tupida, a diferencia de la que existe en la lámina lúcida. En este último nivel, los cordones cruzan desde la lámina densa hasta la membrana distal de las células epiteliales. En la lámina lúcida, que está representada justamente por esta zona, se detectan preferentemente laminina y entactina, y en la lámina densa hay principalmente colágeno tipo 4, paransulfato y fibronectina. La laminina, que tiene además una configuración molecular en forma de cruz, suele asociarse por una parte a las integrinas ubicadas en la superficie de la célula epitelial. Y además, algo importante recordar es que la lámina reticular, que es la estructura justamente que está un poco más abajo, va a estar constituida por fibras inmersas en una matriz de glucosaminoglucanos que se tiñen con ancial blue principalmente. El espesor de la lámina, en este caso de la lámina reticular, va a variar según el grado de fricción del epitelio suprayacente, siendo más gruesa en los epitelios queratinizados, y las fibras de la laminina reticular principalmente son fibras de anclaje y fibras reticulares. Estas fibras de anclaje son las que también se pueden denominar como fibrillas de fijación, que está constituida principalmente por colágeno tipo 7. Y las fibras reticulares son fibras de reticulina, como constituidas principalmente por colágeno tipo 3. En este caso se distribuyen paralelamente al epitelio entre las fibras de anclaje. La fibronectina contribuye a fijar la lámina reticular a la lámina basal. En este caso, la membrana basal posee varias funciones. Entre ellas se destaca la de ser una estructura de fijación entre el epitelio y el tejido conectivo, y un filtro molecular que no solamente es físico, sino también es de tipo químico, al alto nivel de cargas negativas que suelen restringirse el paso de moléculas entre el tipo de carga. Otras funciones adicionales de la membrana basal son el papel de guía para la migración celular en la reepitelización de las heridas y su contribución con la barrera de tipo defensivo del organismo. La membrana basal en la cavidad bucal presenta algunas características especiales y es más gruesa en su conjunto en los epitelios no queratinizados, y con la edad disminuye progresivamente de espesor. La alteración de la configuración molecular de esta estructura va a explicar numerosos procesos que afectan a la patología de la mucosa bucal. Con respecto a la lámina propia o el corio, es importante recordar que esta es una lámina de tejido conectivo de espesor variable que confiere sostén y nutrición al epitelio. Estas funciones se ven reforzadas por la presencia de papilas que llevan vasos y nervios. Las papilas varían de longitud y ahí presentan una anchura de acuerdo con la zona. El tejido conectivo puede ser laxo, puede ser denso o puede ser semidenso. Y esto va a depender según la región. Como todo tejido conectivo, presenta células, fibras y sustancia fundamental. Su distribución está relacionada con las necesidades específicas de las diversas regiones de la cavidad bucal. Entre las células podemos mencionar los fibroblastos, los macrófagos, los linfocitos, las células cebadas y algunas plasmáticas. Mediante diferentes técnicas histoquímicas pueden incluirse, como por ejemplo la microscopía electrónica,
podemos detectar ciertas fosfatasas ácidas y alcalinas en los diferentes subtipos de leucocitos. Algo importante es que las fibras colágenas resisten a la fuerza de tracción y tensión y evitan además deformaciones en la mucosa. Las fibras elásticas son las encargadas de devolver el tejido a la normalidad después de la tensión. Y también pueden observarse algunas fibras reticulares que refuerzan la pared de los vasos sanguíneos. Se ha encontrado también presencia de colágeno maduro como inmaduro. La lámina propia, principalmente de la cavidad bucal, se adhiere directamente al periósteo o también se dispone recubriendo la submucosa. En las zonas laterales de las papilas conectivas de la lámina propia, las células basales del epitelio de revestimiento subyacente expresan algunas integrinas de importancia. A nivel de la lámina propia de la mucosa bucal, existe una rica inervación con terminaciones nerviosas sensoriales que recogen información sobre la percepción del dolor, es decir, hay presencia de nociceptores, también termorreceptores y mecanorreceptores. Las terminaciones mecanorreceptoras son el corpúsculo de Meissner, que permite la adaptación rápida del complejo de Merkel, que se constituye cuando la terminación nerviosa contacta con la célula de Merkel del epitelio y que además permite la adaptación lenta principalmente. En el caso de la submucosa es importante recordar que esta estructura está conformada principalmente por un tejido conectivo laxo destinado a unir la mucosa con los tejidos adyacentes principalmente. La submucosa puede existir como una capa separada y bien definida o faltar cuando el corión está firmemente adherido a la estructura ósea. Hay submucosa en las zonas que requieren movimiento y que no están expuestas directamente al choque masticatorio. Está constituida por tejido conectivo de espesor y densidad variables. En esta capa se suelen encontrar glándulas salivales, vasos y nervios y también tejido adiposo. En la submucosa, las grandes arterias se dividen en ramas más pequeñas que penetran en la lámina propia pequeñas venas y además drenan grandes vasos existentes en este nivel. Otra cosa importante a explicar en esta clase son las características clínicas de la mucosa bucal y estas van a variar de acuerdo a dos principales factores, color y aspecto. El color va a depender del espesor de queratinización del epitelio, la densidad del tejido conectivo y la presencia de pigmentación melánica. Por ejemplo, si el epitelio es queratinizado, tendrá mayor espesor, aunque hay más capas celulares y además hay más queratina. Ambos elementos impedirán la visualización de la irrigación del corión y determinarán que la mucosa presente un aspecto blanquecino. Si el epitelio no es queratinizado, los vasos del conectivo subyacente podrán visualizarse mejor y por tanto la mucosa ofrecerá un color rojo intenso. Con respecto a la densidad del tejido conectivo del corión específicamente, a nivel de los epitelios queratinizados, el corión es semidenso o denso. Tiene menor contenido en vasos, o sea, moderada irrigación, lo que significa que clínicamente las zonas queratinizadas son de color rosado, suave o pálido. Si el epitelio es no queratinizado, el corión es laxo con poca cantidad de fibras a mayor irrigación, lo que significa que clínicamente la mucosa ofrecerá un color rojo. En presencia o ausencia de submucosa, algo muy importante también es que se puede identificar que cuando la submucosa está presente, la mucosa presenta un aspecto más acolchado y móvil. Pero algo muy importante es también la presencia de pigmentación melánica. Y es que la presencia de pigmentación melánica también altera un poco las características de la mucosa bucal. Si hay presencia justamente de pigmentación melánica, pues el color va a variar completamente. Como por ejemplo esta imagen que les estoy mostrando acá. Fíjense, hay zonas de pigmentación melánica en toda esta zona y fíjense cómo la característica clínica de la mucosa bucal varía. Por otra parte, vamos a hablar un poco acerca de la clasificación histopográfica de la mucosa bucal y además también vamos a hablar un poco acerca de la clasificación funcional de la mucosa bucal. En este caso, la mucosa bucal se divide en mucosa de revestimiento, mucosa masticatoria y mucosa especializada. La mucosa de revestimiento principalmente cumple una función de protección. El epitelio es de tipo no queratinizado con un corión laxo o semilaxo y presenta una submucosa bien definida. Es distensible y se adapta a la contracción y relajación de las mejillas, labios y lengua y a los movimientos del maxilar inferior, específicamente mandíbula, mejor dicho.
producidos durante la masticación. Este tipo de mucosa se halla presente en la cara inferior del labio, paladar blando, cara ventral de la lengua y las mejillas, y piso o suelo de la boca. Algo importante, por ejemplo, es que la mucosa de revestimiento, que es la que estoy mencionando, pues si bien en número de capas el epitelio es mayor que el de la mucosa masticatoria, las crestas epiteliales y las papilas del tejido conectivo suelen ser escasas comparadas con la anterior. Las fibras colágenas en este caso no se encuentran nada organizadas y normalmente se pueden presentar que hay presencia de distensión y hace justamente que las fibras pues permitan eso, que la mucosa de revestimiento pueda regresar al estado de reposo. A nivel de la submucosa también vamos a identificar lo que se encuentra muy bien definida, es decir, está bien desarrollada y está constituida por glándulas salivales menores, por tejido adiposo y por fibras musculares estriadas. Con respecto a la mucosa masticatoria, pues entonces que esta se encuentra sometida directamente a las fuerzas internas de fricción y presión. Y es por eso entonces que el tejido conectivo es denso o es completamente semidenso, localizándose principalmente en la encía y el paladar duro. Con respecto a la mucosa especializada, pues entonces estamos ante la mucosa localizada en el dorso de lengua. Siendo especializada, ¿por qué? Porque presenta una función sensitiva destinada a la recepción de estímulos gustativos. Los motores gustativos de la cavidad bucal, específicamente de la mucosa del dorso de la lengua, pues vamos entonces a encontrar que hay presencia de ciertas papilas linguales, como papilas fungiformes, foliadas y caliciformes. También es importante pues que este epitelio pues está localizado en esta zona y que se identifica como un epitelio plano estratificado que sí presenta queratinización y que en algunos casos puede ser paraqueratinizado. Con respecto a la histofisiología, pues entonces vamos a hablar en este caso de que la cavidad bucal nos da ciertas funciones como movilidad, sensibilidad, la protección dada por el anillo de Waldeyer, la absorción y la excreción. En el caso de la movilidad, pues la mucosa bucal asegura la movilidad de los órganos. En el piso de la boca la mucosa es sumamente delgada y también puede ser semejante a una zona serosa. Esta característica le permite, cuando la lengua realiza un gran movimiento, arrastra todo el tejido. La mucosa de las mejillas, por su parte, favorece los movimientos de la mandíbula. El velo del paladar no tiene la misma flexibilidad y se encuentra adaptado a ciertos movimientos un poco más simples. Con respecto a la masticación, pues la movilidad cumple un papel fundamental que relaciona justamente o está relacionada con los caracteres especiales de las distintas regiones de la mucosa. Es evidente también que el relieve del paladar presenta ciertas rugosidades del dorso, como también las del dorso de la lengua, que se encuentran destinados a completar la trituración de los alimentos, mientras que las encías y la cara interna de las mejillas, al ser lisas, facilitan el paso del bolo alimenticio. Sin embargo, el papel que desempeña la mucosa en la movilidad sería simple si no existiera un retorno constante en la oclusión. Con respecto a la sensibilidad, pues varía mucho de una zona u otra. Es casi nula en el piso de la boca y en la cara interna de las mejillas, pero sumamente delicada en los labios y en el dorso de la lengua. La sensibilidad del pelo del paladar también es mucho menos percibida, puesto que su nivel se origina como un reflejo vegetativo constituido por la deglución. Pero la sensibilidad más sutil justamente es la que comentaba anteriormente en el dorso de la lengua, porque presenta finas percepciones táctiles y además responde a los infinitos matices que son sensaciones gustativas. Esta información que es completamente suministrada por los receptores de la mucosa bucal y es sumamente importante para establecer la posición de la lengua en la cavidad bucal. Otra función es la protección. El papel de protector de la mucosa bucal no es solo el de un tegumento común que forma una barrera impermeable, sino que además está constituida principalmente por la calprotectina, que tiene además un poder bacteriano propio. La cavidad bucal posee un aparato linfoide considerable constituido por el anillo de Waldeyer, que justamente es el que comentábamos, y que contornea el orificio bucofaríngeo. Es importante también tomar en cuenta que las amígdalas están diseminadas por toda la mucosa y además justamente pues dan ese factor de protección.
Otro factor es la digestión. En ese caso, la función digestiva de la mucosa bucal no solamente se limita al efecto de la masticación. Recordemos que la saliva presenta diferentes enzimas como la tialina o la amilasa salival que inicia el metabolismo de los hidratos de carbono dentro de la cavidad bucal. Con respecto al proceso de la absorción, pues encontramos que la capacidad de la mucosa bucal de filtrar ciertos cuerpos hacen de ella una buena vía de absorción, como por ejemplo la mucosa de la porción de la cara ventral de la lengua, que constituye una interesante vía para administración de ciertos medicamentos, o la excreción, finalmente, que probablemente permite que ciertas zonas de la encía tengan poder para la eliminación de algún tipo de sustancias. Vamos entonces ahora a hablar de ciertos órganos que constituyen la cavidad bucal y empecemos con los labios. Los labios es una región justamente delimitada arriba por el tabique nasal, el borde de los orificios nasales, la extremidad posterior de la nariz, abajo por el surco mentolabial y a los lados por los surcos nasolabiales. Vamos a ver tres zonas que son piel del labio, transición y mucosa del labio. En este caso, la piel del labio, la superficie externa del labio, está recubierta por una piel fina que contiene folículos pilosos, como podemos nosotros identificar acá, y que además presenta pues anexos cutáneos, como por ejemplo las glándulas sebáceas. En este caso también vamos a encontrar algún tipo de estructuras como glándulas sudoríparas. Con respecto a la zona de transición, que está representada por el borde vermellón, pues esta zona está presente solamente en la especie humana y es de color rojo y se debe a su coloración, que está constituida por una dermis bastante vascularizada con numerosas papilas alternas y que podemos nosotros encontrar en esa zona. Es delgada, es poco queratinizada y por lo tanto la sangre de los capilares de la dermis es fácilmente observable. Esa zona carece de glándulas sudoríparas y sebáceas. Y en el caso de la mucosa labial, vamos entonces a encontrar que esta mucosa está constituida por un epitelio plano estratificado que no se encuentra con queratinización y que es posible justamente que presenten algunos núcleos picnóticos y que puedan descamarse. Algo muy importante es que se van a encontrar entonces en microscopía electrónica de barrido, pues que la superficie epitelial de la mucosa va a estar constituida por elementos celulares en patrón tipo 3 y hay presencia de queratinas expresadas justamente en la mucosa labial específicamente. Este epitelio se une por medio de la membrana basal al corion o la lámina propia y que se encuentra representada por un tejido conectivo laxo que presenta algunas papilas que suelen penetrar hacia el tejido conectivo. No es tan vascularizada como en la zona de transición y existen numerosas fibras elásticas en toda su extensión que están unidas firmemente al labio mediante fibras colágenas. En este caso existe una submucosa poco desarrollada que presenta cúmulos de linfoides además y glándulas salivales cuyos acinos están muy cerca de la superficie, aunque algunos suelen encontrarse ubicados muy profundamente. Estas glándulas son de tipo mixto con predominio en la secreción mucosa. La mayor parte del labio está constituida por fascículos musculares estriados que constituyen el músculo orbicular. Y hablamos justamente de esta zona que ya había subrayado mientras repasaba la clase. Podemos entonces nosotros aquí observar justamente lo que ya había repasado. Fíjense, esta es la zona de la piel. Fíjense cómo entonces identificamos un epitelio plano, estratificado, ¿verdad? En este caso presenta un grado de queratinización y presenta entonces además sus anexos cutáneos como folículos pilosos, glándulas sebáceas. Y en algunos casos glándulas sudoríparas. Aquí tenemos el borde bermejo, que es la zona de transición, y aquí tenemos el epitelio de la cavidad bucal, en este caso la mucosa labial, y fíjense cómo hay epitelio, lámina propia corion y la submucosa representada principalmente por este músculo estriado que es el músculo orbicular de los labios. También este dibujo, que es bastante ilustrativo, este corte histológico, donde podemos observar algunos folículos pilosos, hay presencia de también anexos cutáneos, aquí tenemos el epitelio, aquí está la lámina propia y aquí podemos identificar el músculo estriado. Ese músculo estriado es parte justamente de esa submucosa. En el caso de las mejillas o de los carrillos también, por decirlo de alguna manera, constituyen las paredes justamente laterales de la cavidad bucal. Hacia adelante se encuentran limitadas
principalmente por los labios. En su cara cutánea, el surco nasogeniano y el labio geniano, que lo continúa, forman además el límite anterior. La superficie externa de las mejillas está cubierta por una piel fina. La superficie interna va a estar revestida por una mucosa yucal lisa, que es de color rosado y es húmeda. El epitelio, en este caso, es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Y es un epitelio que está sometido a considerable a ciertos roces y desgastes. Este epitelio es estructuralmente semejante al que hemos descrito en la mucosa labial. A la altura de los molares puede presentarse una línea de oclusión de color blanquecino con cierto epitelio que puede presentar queratinización y que está justamente asociada a una zona de trauma masticatorio. La lámina propia va a estar conformada por un tejido fibroconectivo bastante denso que penetra en el tejido conectivo, además constituyendo ciertas papilas elevadas. En la mucosa se hallan fibras elásticas con grandes vasos sanguíneos y nervios y tejido adiposo y glándulas salivales denominadas bucales y retromolares. También en las mejillas puede desembocar el conducto de Steno, antes denominado conducto de Steno, ahora denominado conducto parotidio, de la glándula parótida a nivel del segundo molar superior. Vamos entonces a observar justamente que tenemos el epitelio, la lámina propia o corion, que es lo que estoy identificando acá, y luego viene la presencia de la submucosa, que está representado principalmente por ¿qué? Tejido adiposo, glándulas salivales y tejido muscular. Fíjense este corte. Este corte histológico aquí me muestra un epitelio que es plano, estratificado, es no queratinizado. Y vamos a observar entonces que presenta las papilas coriales y las papilas epiteliales bien formadas. Tenemos aquí entonces la lámina propia y aquí tenemos todo lo que sería representado por la submucosa y hablamos entonces de músculo, glándulas salivales y en algunos casos puede que exista uno que otro adiposito por la zona. En el caso de la lengua es muy interesante porque la lengua es un órgano muscular tapizado por mucosa. Fisiológicamente, por sus movimientos, favorece la trituración de los alimentos, que es realizada además por los elementos dentarios durante la masticación y la formación del bolo alimenticio. Su función especial es la de participar en la recepción de los estímulos del gusto. Desde el punto de vista histológico, está constituido por mucosa, submucosa y tejido muscular estriado. En el caso de la mucosa, la lengua presenta una cara dorsal y una cara ventral, y vamos a verlo justamente en este dibujo. Fíjense acá, aquí tenemos la cara dorsal y tenemos aquí la zona de la cara ventral principalmente, que está constituida por esta zona, perdón por estas rayas, pero estaba antes repasando un poco la clase. Entonces fíjense, en el caso justamente de la superficie de la mucosa de la lengua, pues entonces vamos a encontrar que la cara superficial o la cara ventral presenta un epitelio de revestimiento plano, estratificado, no queratinizado, que está justamente en esta zona. Y ese epitelio plano, estratificado, no queratinizado es delgado y liso. La lámina propia de esa zona es delgada y está formada por tejido conectivo laxo con papilas que están justamente cortas y muy numerosas. En una lámina elástica normalmente se puede permitir justamente los cambios rápidos en forma y diámetro de la lengua durante ciertos movimientos y presenta además numerosos cúmulos de células adiposas, glándulas salivales y vasos sanguíneos y linfáticos. No existe submucosa en este corte. El corion está adherido al perimicio de los haces musculares de esta zona, justamente recordando que el tejido muscular y prácticamente la lengua está constituida 100% por un tejido muscular. Con respecto a la cara o la superficie dorsal, que es esta zona que vamos a identificar acá, esta mucosa está dividida en dos partes, por una línea en forma de V, la que recubre los 2/3 anteriores o cuerpo zona bucal de la lengua, y la que recubre el tercio posterior o la raíz de la lengua. En este caso vamos entonces a identificar que la zona bucal de la lengua, que es la que vamos a identificar, justamente está constituido por un epitelio que es plano estratificado, que puede estar queratinizado o también puede haber presencia de ortoqueratinización, y que en ese caso pues presenta diferentes estructuras localizadas en su conformación, que son estructuras de importancia denominadas papilas.
En este caso, las papilas pues tienen diferentes tipos. Hay papilas filiformes, hay papilas fungiformes, hay papilas caliciformes y hay papilas foliadas. Las filiformes constituyen el tipo más numeroso en forma cónica y son estas que nosotros podemos identificar que presentan justamente de forma cónica y son las que le dan la apariencia a la lengua de características como si fuese aterciopelada. Las filiformes son papilas de forma cónica con proyecciones epiteliales cornificadas o no, y además ellas tienden a descamarse con regularidad. En el organismo humano suelen ser paraqueratinizadas y presentan además poca lámina propia. Con respecto a otras, existen otras papilas denominadas fungiformes que tienen unas características como de hongo. Reciben este nombre por presentar una característica similar a los de hongos y además son más delgadas en la base y más dilatadas en el extremo proximal. Son menos numerosas que las filiformes y se hallan en mayor proporción en la punta y en los bordes laterales de la lengua. Presentan un núcleo central de lámina propia con fibras colágenas. Y además, algo muy importante es que poseen corpúsculos gustativos intraepiteliales, y estos corpúsculos gustativos son no más que estas estructuras que podemos nosotros identificar acá, que pues permiten, digámoslo así, pues poder percibir diferentes sabores. Otras papilas son las caliciformes o las circunvaladas, que suelen encontrarse en la bilingual, ¿verdad? En la porción posterior. Son las más grandes de la lengua y están distribuidas de 7 a 12 papilas. A diferencia, por ejemplo, de las filiformes o las fungiformes, sobresalen en la superficie lingual. Cada papila presenta de 1 a 2 milímetros de altura aproximadamente y está rodeada por un surco llamado surco circunvalador. Entre esos surcos van a existir algunas glándulas serosas que se denominan glándulas de von Ebner, que fabrican un líquido acuoso que vacía o se vacía en el surco específicamente y que disuelve los alimentos, permitiendo así la recepción del gusto en esa zona. Y por último, vamos a encontrar entonces las papilas foliadas, que están localizadas de 3 a 8 a cada lado de la lengua en la región lateral posterior. Son pliegues perpendiculares y el borde de la lengua tiene lámina propia. Y además contienen corpúsculos gustativos. Están separadas unas de otras por un surco interpapilar. Presentan además estas estructuras que son corpúsculos gustativos y que tienen una estructura importante. El sentido del gusto no va a estar dado por las papilas, sino por los pequeños corpúsculos gustativos contenidos en ellas, denominados corpúsculos gustativos, ya los estoy comentando. Son más abundantes en las papilas caliciformes, pero pueden también encontrarse en el epitelio del paladar blando y en otras áreas de la región bucofaringea. Los botones gustativos son órganos en forma de redondeados u ovales con poca apetencia por los colorantes normales como hematocilina y eosina. Es por esto que al microscopio óptico se pueden identificar como zonas blanquecinas, como las que identificamos allí. Ocupan casi el 100% del espesor del epitelio y están constituidos por células alargadas que se extienden desde la membrana basal hasta la superficie del revestimiento. Estas células se abren a la superficie formando un poro gustativo y además pues permiten justamente percibir los sabores. En el caso, por ejemplo, del piso de la boca, vamos entonces a encontrar algunas zonas de importancia. En ese caso vamos entonces a presentar que está constituido por un epitelio principalmente no queratinizado. La membrana mucosa de esta zona de la cavidad bucal es muy delgada y está adherida laxamente a estructuras subyacentes que además permiten la libre movilidad de la lengua y que tienen un epitelio no queratinizado. Y las papilas de la lámina propia son cortas principalmente, no son tan profundas, sino que son más onduladas y de apariencia corta. El tejido conectivo en este caso pues está constituido principalmente por rico en fibras elásticas y es muy laxo. Presenta además grandes zonas de submucosa con tejido adiposo principalmente. En el caso del paladar vamos entonces a dividirlo en paladar duro y paladar blando. Es necesario que la boca tenga un techo resistente que permita además la parte anterior de la lengua y que permita que esa lengua se pueda apoyar contra él para mezclar y tragar los alimentos. También es preciso que la mucosa a ese nivel esté fuertemente adherida al techo, de tal modo que no se desplace con los movimientos de la lengua y que resista la intensa fricción a la que se encuentra sometida la cavidad bucal.
Esto se logra con un techo de tejido óseo que no es más que simplemente el paladar. En este caso está revestido en su parte interior o inferior, por un epitelio plano estratificado, queratinizado, es decir, en la porción del paladar duro, donde presenta un corion de tejido conectivo denso con abundantes fibras colágenas y es más denso en la porción anterior que en la posterior. En la línea media existe un reborde óseo al cual el epitelio queda fijado mediante un tejido conectivo de espesor mínimo que se denomina rafe medio. Y en las zonas del paladar blando, pues vamos entonces a encontrar que está conformado por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, con botones gustativos. En este caso, el corion, la unión con el epitelio es completamente lisa, no presenta estas interdigitaciones que ya hemos mencionado en toda la clase. Y presentan un tejido conectivo laxo. Fíjense entonces acá, tejido óseo, tejido conectivo denso y el epitelio. En este caso hablamos de un epitelio que está en paladar duro. Okay, y fíjense esta zona. Vamos a ver aquí. Tenemos el rafe medio, tenemos las zonas laterales anteriores, las zonas del paladar blando, específicamente laterales posteriores, y vamos entonces a ver acá. Fíjense, tenemos aquí zona lateral posterior, pues entonces esta zona, un epitelio parahuerto queratinizado con un corion denso, con presencia de unas glándulas salivales, y aquí hay un fragmento de tejido óseo. Tenemos entonces las zonas del paladar blando, ¿verdad? Que está constituido por un epitelio no queratinizado con un corion, glándulas palatinas y presencia de glándulas salivales. Presencia entonces aquí en la zona del rafe medio abundante tejido óseo, un corion muy fibroso, un epitelio paraqueratinizado o también ortoqueratinizado. Y en la zona lateral anterior, pues entonces tenemos también presencia de tejido óseo, acúmulos de tejido adiposo localizados principalmente en esta zona, con un epitelio que presenta también queratinización. Vamos entonces a hacer el repaso. Tenemos aquí entonces que el epitelio se puede dividir en basal, espinoso, granuloso principalmente y estratocórneo. Está conformado 90% por queratinocitos. Además hay otras células que son residentes extrínsecas o intrínsecas también, como por ejemplo los melanocitos, las células de Langerhans, la célula de Merkel, que también forma justamente una estructura importante para la detección de sensaciones principalmente, siendo la célula de Langerhans una presentadora de antígeno, ¿verdad? Y además tenemos también el melanocito que conforma entonces lo que sería la producción de melanina en esa zona específicamente. Bueno, entonces terminamos con la clase. Espero que les haya gustado. Feliz noche.